Mirad, yo quiero compartir esta mañana con vosotros un texto precioso que está en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses y vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 24. Pero antes deciros una cosa. La carta a los Filipenses es una de las cartas, digamos, junto con Efesios, Colosenses y Filemón, que fueron escritas desde la cautividad, es decir, Pablo estaba encarcelado. Y estaba encarcelado no por ser un malhechor, un delincuente, una mala persona, sino por predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio que trae paz, que trae esperanza, perdón y salvación a las personas. Y Pablo estaba en la cárcel por eso. La carta a los Filipenses es una carta preciosa. Probablemente habría que leer un poco también el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo, digamos, funda esa iglesia. Es, digamos, un misionero que hace viajes misioneros, hizo 3, él hace su segundo viaje misionero, confirmando iglesias, estableciendo iglesias, tenía decidido ir a Asia, pero el texto bíblico en Hechos, capítulo 16, dice que el Espíritu se lo impidió, de tal manera que llegó a la ciudad de Troas y allí en Troas, ¿verdad?, no sabiendo qué decidir y qué rumbo tomar, estuvo durante 2-3 días esperando que el Señor le revelara qué tenía que hacer. Y allí, estando en Troas, oyó, digamos, en sueños una voz de un varón macedonio que le decía, pasa a Europa y ayúdanos. Así es que este segundo viaje misionero, Pablo lo hacía con Silas, porque él siempre, en el primer viaje misionero, lo hizo con Bernabé. Tuvieron que separarse porque no llegaron a un acuerdo, si llevar a Juan Marcos o no llevarlo. Habían tenido diferencias. Juan Marcos no fue en el primer viaje misionero y de tal manera que lo que hizo Pablo fue ir con Silas, después se llevó a Timoteo y Bernabé se llevó a Juan Marcos. Entonces él desde Troas pasa a Macedonia, que eso ya está en Europa, y llega a una ciudad que se llama Filipos. Allí él estuvo por algún tiempo, unos días, y allí se reunían unas mujeres en lo que era en un río para tener un tiempo de oración. Sabéis que lo que establecía, digamos, la enseñanza judía es que solo se podía abrir una sinagoga si había como mínimo 10 varones. Por lo tanto, no había sinagoga y se reunían allí las mujeres. Llegó Pablo y conoció a Lidia. Y allí con Lidia, ¿verdad?, él estuvo orando con ella y Lidia se convirtió. Y empezó, digamos, lo que fue esa iglesia. Es precioso cómo Dios hace las cosas, ¿sabéis? Es sorprendente. Dios hace las cosas de una manera que nos sorprende. Lidia puso su casa para que ellos pudieran habitar, y si yo he conocido al Señor, mi casa es lo que tengo, es vuestro también. Y allí comenzó la obra en Filipos de esta iglesia. Pablo tuvo problemas en el sentido de que por predicar el Evangelio él sacó a un espíritu malo, que había una jovencita que iba detrás de ellos constantemente, ¿verdad?, anunciando que ellos eran, digamos, varones del Dios Altísimo, anunciando el Evangelio, y hasta que Pablo vio que aquello no era bueno, y aquella mujer lo que estaba de alguna manera extrayendo beneficios a quienes la estaban mandando. Como consecuencia, Pablo y Timoteo y Silas fueron encarcelados. Y allí ocurrió otra cosa sorprendente, es que hubo por la noche un terremoto, las puertas se abrieron, los grillos de los presos fueron soltados y el carcelero dijo, estos se han ido todos, mejor es que me mate. Pablo acudió a él, no te preocupes porque estamos aquí. Y aquel hombre se convirtió al cristianismo y puso su casa también. Y aquel hombre, toda su casa se convirtió junto con él. Y hubo ese gran milagro, como Dios va haciendo la obra, hermanos, como Él quiere y de la forma que quiere. Cuando Él quiere, tocando corazones y tocando personas y quebrantando y haciendo algo maravilloso en la obra de Dios. Y es que nazca un pueblo, una iglesia. Así es que ellos se fueron de aquí, de Filipos, pero había una relación profunda y preciosa entre los filipenses y Pablo. La carta a los Filipenses no trata errores doctrinales, pero sí habla de doctrina, corrige algunas cosas, indudablemente, que están sucediendo,
Fue la iglesia más próxima que colaboró con Pablo cuando él tenía necesidad, de tal manera que en momentos donde él, digamos, tenía que tener recursos, ninguna otra de las iglesias colaboraron con él, pero Filipos sí. Era algo especial para él. De tal manera que cuando leemos en el capítulo primero, al principio, él dice lo que era para ella esta iglesia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Lo que está hablando es la profundidad del amor que sentía por estas personas. Formaba parte de su vida. Claro que él iba en esos viajes fundando iglesias, estableciendo iglesias, pero con Filipos había algo especial, ¿verdad? Sentía algo especial. Pero Pablo está ahora encarcelado en Roma. Y lo que hace esta iglesia es que envían una ofrenda para el sostén de Pablo y de alguna manera envían también a Epafrodito, que es uno de los líderes de la iglesia de Filipos, para que le sirva también de consuelo, de ayuda, de apoyo, ¿verdad? Y Epafrodito llega y está con él un tiempo. Y supongo que Epafrodito le contaría la vida de esta iglesia. Es normal, ¿verdad? Cuando uno tiene esos contactos y en el liderazgo hay esa relación íntima y comparten la comunión y comparten lo que es la vida de las personas que amamos y que están a nuestro lado, pues que le contara la situación de cómo estaba viviendo esta iglesia. Y Pablo en el capítulo dice, Dios dice, estáis constantemente en mi corazón cada vez que me acuerdo de vosotros. Mi oración es por vosotros. Mirad, la oración en la iglesia es fundamental. Orar los unos por los otros es algo que tenemos que estar constantemente presentes en nuestras vidas. Cuando amamos a las personas, cuando las queremos y buscamos lo mejor para ellas, la oración cobra intensidad y carga en nuestras vidas para que el Dios de los cielos bendiga, saque, dirija, gobierne la vida de aquellas personas a las cuales amamos. Y eso es lo que hacía Pablo por esta iglesia. Así es que tiene enseñanzas doctrinales maravillosas y de hecho Filipenses 2, desde el verso 5 al 11, es casi un himno precioso de toda una profunda doctrina que se han escrito centenares de libros sobre solamente estas palabras. Pero yo quiero compartir una frase que él dice, ¿verdad? Y Pablo tiene frases que son maravillosas. En el capítulo 4 de Filipenses él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y solamente esta frase ofrece un contenido maravilloso para poder hacer y reflexionar y hablar de él. Pero aquí en el capítulo 1 él dice otra frase que es maravillosa y es sobre la cual yo quiero hablar con vosotros. Y es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero ver con vosotros 3 o 4 aspectos o 4 enseñanzas que de alguna manera nos ayuden a ver quién es Cristo, quién era Pablo, el momento que está viviendo y lo que de alguna manera puede enseñarnos también a nosotros. Y la primera idea que yo quiero ver es que es un hombre que está en la cárcel, pero se siente libre. La primera idea, ¿qué significa ser libre? La segunda idea es qué es o qué significaba Pablo para Cristo para su vida. Cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, ¿quién es Cristo para Pablo? Pero la pregunta es también para nosotros, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para nuestras vidas? ¿Qué significa el haber conocido a Cristo? La tercera idea que yo quiero ver es cómo quiere Pablo vivir esta vida en Cristo. Al final, la vida cristiana se fundamenta en una persona. El cristianismo es una persona, es Cristo. Él es el que va delante, nuestra referencia, nuestra modelo. La vida cristiana no es una mera religión, hermanos y amigos que nos visitáis. La vida cristiana es una persona y cobra sentido cuando esa persona forma parte de tu vida y la haces parte de lo que tú eres. La tercera idea que yo quiero ver con vosotros es cuál es la ganancia de Pablo. Porque él dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿En qué estaba pensando Pablo? Porque cuando vamos viendo lo que es la reflexión, lo que Pablo está diciendo, él decía que
que él desearía estar ya con Cristo. Es decir, está diciendo, yo quisiera irme ya, yo quisiera partir, quisiera ya salir de aquí, ¿verdad? Y reencontrarme con aquel que me amó y se entregó por mí. Deseo de dejar esta vida para estar, digamos, en un aspecto algo mucho más profundo, que quisiéramos ver mucho más cerca y hacerlo realidad en nosotros, pero que la Biblia habla mucho acerca de lo que será el futuro y esos nuevos cielos, esa nueva tierra y nuestro encuentro con el Dios de los cielos en una eternidad maravillosa, que no tiene nada que ver con lo que es esta vida. Y Pablo, él dice, yo desearía ya estar con él. Pero si en la medida que yo veo todavía hay necesidad y la iglesia es algo que necesitaba Pablo todavía, si es necesario, yo quiero quedarme. No sé qué, estoy en estrecho, no sé qué hacer, si partir o quedarme, pero si me quedo porque es necesario para que la iglesia crezca, madure y para que haya un conocimiento más profundo de la persona de Jesús, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Así es que vamos a leer y ver estas 3 o 4 enseñanzas y al final sacar una reflexión acerca de lo que la Escritura nos va enseñando. Dice así la palabra de Dios, verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, y para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Tenía problemas. Pablo no estaba, ¿verdad?, ausente de conflictos y de problemas. La vida cristiana es así, hermano. La vida cristiana y la salvación produce algo maravilloso y profundo en el ser humano, y es que da descanso, paz, perdón y un futuro maravilloso y precioso que anhelas con toda tu alma. Pero la vida cristiana no es fácil. Y él tenía conflictos, tenía problemas, tenía ese entorno, ¿verdad? Y él dice a algunos a la verdad, predican a Cristo por amor y sinceramente, pero otros por envidia y contienda. Cuidado que aquí no está hablando de que estén predicando, digamos, un contenido malo. No, él no se está refiriendo aquí a lo que eran los judaizantes que iban detrás de él y hablaban digamos, de que la salvación no solamente era por gracia, sino que había que hacer otras cosas, sacrificios y otras cosas. Aquí está hablando de quien predicaba a Cristo simplemente por envidia y queriendo, de alguna manera, tapar la relevancia que tenía Pablo y lo que era el liderazgo que él tenía. Pero él dice, me da igual. Lo importante para mí es que se predique a Cristo. Lo importante para mí, de una manera o de otra, es que el Evangelio avance, que la gente conozca a Jesús. Es igual. Lo importante es que el Evangelio de Cristo siga hacia adelante. Pero Pablo está prisionero. Y está prisionero no por ser un hombre que haya hecho algo malo, que sea ladrón, corrupto, sino está prisionero por predicar el Evangelio de Cristo. Y él se siente libre, porque el Evangelio progresa, avanza,
sus prisiones están de alguna manera cobrando ánimo en los mismos creyentes que están allí en Roma, pero también en los filipenses. El que él esté allí y el evangelio esté avanzando significa que Dios está obrando con poder por medio de sus prisiones y por medio de su vida. De tal manera que él dice, lo importante es que el evangelio de Cristo siga siendo predicado y siga avanzando. ¿Y qué es la libertad? Y probablemente en nuestra sociedad y en la sociedad en la que nos estamos moviendo, la libertad la podemos entender como la posibilidad de elegir y de tomar decisiones sin que nada nos coaccione. Tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos y decidir lo que queramos y vivir como queramos. Así es que, de alguna manera, ¿verdad?, es algo que pudiera estar en la mente de cualquier ser humano. Pero la libertad, esta que el mundo conoce y que nosotros podemos razonarla, no es real del todo. Tenemos la libertad de poder asociarnos donde queremos, la libertad de poder visitar cualquier culto religioso, nadie nos lo impide, podemos hacerlo. Tenemos la libertad, hermanos, en países democráticos, que digamos es el régimen que probablemente se ha entendido que más coincide con el derecho a la libertad de elegir nuestros gobernantes para que de alguna manera organicen los recursos del país y de alguna manera saquen los problemas o intenten solucionar los problemas del pueblo. Pero aún los mismos gobernantes que nosotros hemos elegido dictarán leyes que de alguna manera limitarán nuestra propia libertad, porque si no la vida sería un caos. Pero la libertad de la cual está hablando es otra cosa. Pablo está diciendo, estoy preso, pero soy libre. Porque la libertad que Pablo está enseñando es la certeza, la seguridad que hay en el corazón de que lo que está ocurriendo en su vida, su problemática, su situación, la experiencia que está viviendo, está siendo controlada y dirigida por Dios para un fin que es mucho más elevado y supremo. Primero, nuestro propio bien y segundo, la gloria de Dios. Y Pablo está diciendo, no hay nada que se escape al control de Dios de mi vida ni de nuestra vida y que no esté siendo dirigido por Él y gobernado por Él. Mirad, podemos dirigir nuestra vida y tomar nuestras decisiones de acuerdo a nuestros proyectos, anhelos, nuestros sueños, que intentarán lograr nuestras metas y nuestros logros, y eso es lícito. Y nos proyectamos hacia el futuro y quisiéramos alcanzar esto. Pero cuando nuestros sueños y nuestras metas y nuestros logros no están dirigidos por Dios, algo puede fracasar y puede no ser lo mejor para nuestras vidas. Pablo lo expresaría en el capítulo 8 de Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosas, Pablo? También lo que me ha producido el quebranto de mi vida, lo que ha producido esa experiencia que me ha tirado a lo más profundo de la realidad y que me cuesta trabajo entender y no soy capaz de salir de esa situación. Sí, todas las cosas, Pablo está diciendo, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y Pablo está en una situación de su vida muy compleja, difícil, porque no sabe qué va a ocurrir en esa decisión del juez, si será el final de su vida o si va a quedar aquí para beneficio de la Iglesia. La libertad, queridos hermanos, tiene que ver con alinear nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras esperanzas con lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. No significa que no disfrutemos lo que Dios cada día nos está dando, que no amemos lo que vamos recibiendo en lo que es la gracia, el favor de Dios en nuestras vidas, pero sí entender que cuando las cosas no están al final en nuestras metas y en nuestros deseos, en nuestros sueños, con lo que Dios quiere hacer, puede que algo no esté funcionando bien. Así es que ser libre, lo expresaría Juan cuando hay un grupo de judíos que estaban allí delante de él y no entendían muchas cosas, y Pablo dice algo precioso, conoceréis la verdad. El Señor Jesús les dice algo precioso, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Se puede ser libre estando prisionero?
Se puede ser libre, queridos hermanos, cuando podamos estar encerrados aún en nuestra experiencia, que no la hemos buscado, que nos han venido, y sin embargo sentir la paz, el descanso y el favor de Dios para poder vivir una vida en libertad, proclamando a Jesús y el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Estoy prisionero, pero soy libre. Y en ese concepto el Evangelio avanza. Y la iglesia prospera y la iglesia va siguiendo crecer. Está siguiendo creciendo. Ahora mirad, cuando Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿qué significa lo que Pablo está diciendo? ¿Y quién es Cristo en su vida? Y mirad, en principio, hay dos cosas que son importantes. Cuando está diciendo para mí el vivir es Cristo, es que hay dos maneras de enfocar la vida y dos maneras de enfocar la muerte. Pero hay una segunda enseñanza que también es fundamental. Dos enseñanzas o dos maneras de entender lo que Pablo está diciendo. Podemos vivir la vida con Cristo y podemos vivirla sin Cristo. Y podemos enfocar lo que es enfrentarnos a la realidad de lo que todos algún día tendremos que dejar este cuerpo, la muerte con Cristo o sin Cristo. Pero la segunda idea es que, hermanos, tenemos una sola vida y moriremos solo una vez. Todos. Si el Señor no viene antes y viene por su iglesia, todos tendremos una sola vida y todos la dejaremos alguna vez. Y la pregunta es, ¿cómo viviré yo esta vida y cómo me enfrentaré cuando sea la realidad de dejar este cuerpo a la muerte? ¿Cómo lo haremos? Viviré la vida de una manera, con una expectativa, el gozo, la alegría, el descanso, de que el Señor me está utilizando, soy útil para Él, a pesar de mis aflicciones, a pesar de mis dificultades y mis experiencias y realidades, viviremos una vida que realmente glorifique a Cristo, glorifique a Dios y sirva para que el Evangelio de Cristo siga avanzando. Pero cuando llegue la realidad de la muerte, la enfrentaremos totalmente convencidos que la muerte no es el final de la vida y que para aquellos que han creído en Dios es como un dormir en Cristo para amanecer en una realidad que no tiene nada que ver con lo que vivimos ahora en este presente. ¿Quién era Cristo para Pablo? Pablo, sabéis, era un hombre muy culto. Era un judío de su tiempo, de los más aventajados, conocían la Escritura mucho mejor que aquellos fariseos hipócritas que siempre estaban alrededor de Jesús y alrededor de él. Conocía la Escritura profundamente y era un hombre con una proyección grande y con unas metas que él se había planteado profundas. ¿Qué es la salvación, queridos hermanos y amigos? Mirad, la salvación es un milagro. La salvación es Dios obrando en el corazón del ser humano, quebrantándolo de una manera gratuita, de una manera amorosa y profunda, y llevándonos a la realidad de lo que somos. Y podamos entender que la vida solo cobra sentido cuando Cristo forma parte y viene a vivir en nuestros corazones. Sabéis, Pablo conocía muy bien la Escritura y era un aventajado de su tiempo. Y en el capítulo 9, de hecho, vemos a Pablo que él está persiguiendo a la iglesia. Y el texto bíblico dice que Pablo es tirado de su cabalgadura. Y allí en el suelo, le preguntan a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Señor? ¿Quién eres? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues, duro te es dar coces contra el aguijón. Pero Pablo tiene que caer de su cabalgadura al suelo y en lo más profundo entender y ver la realidad de quién era. Dios nos tiene que tirar, y en la salvación es algo maravilloso, nos tiene que tirar al suelo para caer a lo más profundo de nuestra realidad y que podamos entender, hermanos, que estamos totalmente separados de Dios. Y es en ese sentido cuando entendemos nuestra gran necesidad y que no hay nada que podamos ofrecer a Dios y que solo
a través de la persona del Señor Jesús en la cruz, el cual muere por nuestros pecados y es resucitado para nuestra justificación, entendemos que Dios ha hecho una obra especial en nuestras vidas. El salmista en el Salmo 107, 137 lo expresa de una manera maravillosa. Dios levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. Y el salmista está diciendo, todos nosotros estábamos en el polvo. Y el muladar significa, digamos, la basura o el estiércol, lo que no vale. Y allí estábamos tú y yo, todos nosotros. Pero solo cuando creemos en la persona de Jesús, cuando hemos entendido que solo en Él hay esperanza, salvación, perdón y vida eterna, que Dios nos levanta a una nueva vida, porque estábamos todos perdidos. Y Pablo, que conocía muy bien la Escritura, cuando él hace reflexión de quién era Jesús para él, se da cuenta que en la Escritura ya se hablaba de un gran Redentor, y ya en Génesis capítulo 3, verso 15, se habla de que ese Redentor vendría. Y él lo explica en Gálatas cuando dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiesen a todos los que estaban bajo la ley. La promesa estaba ahí. Tuvieron que transcurrir miles de años para que el Señor, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, viniera y se encarnara y descendiera para estar en el mundo de los hombres. Y Pablo probablemente podría meditar, porque tuvo tiempo para hacerlo allí en la cárcel. Como he dicho, él escribió 3 cartas, 4 cartas, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, y tendría tiempo para meditar y podría ver al Hijo de Dios en esa doble naturaleza divina y humana. Y podría ver cómo él, siendo Dios, se hizo un ser humano, un hombre, un bebé, y nació en un pesebre, en un mísero mesón, para acercarse a ti y a mí, para entendernos, para mirarnos a lo más profundo de nuestro corazón, para hacernos ver, hermanos, que solo la vida que se vive en la libertad de Cristo, donde Cristo es una realidad para nosotros, tiene sentido y nos llama a vivir esa vida junto a Él. El Dios de los cielos, que siendo Dios, hermano, desciende al mundo de los hombres para hacerse uno igual que nosotros. Y Pablo conocía la humillación y también el despojo de Cristo, y lo va a expresar en el capítulo 2 de Filipenses. Y Pablo va a decir que él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como que aferrarse, sino que se despojó, es decir, dejó a un lado todos sus privilegios divinos, no lo utilizó para beneficio propio, se despojó. Y vino a nuestro encuentro y tomó la forma de siervo. Y sabéis, hermanos, una cosa, la grandeza de Cristo no está en que tomara una naturaleza humana, porque eso enriqueció la naturaleza divina. Cuando Él asciende a los cielos, asciende ya como el Dios hombre. La grandeza de Cristo es que se hizo siervo. Y Marcos, en el capítulo 10, verso 45 de su evangelio, dice: aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mirad, la iglesia es una iglesia de siervos. Estamos aquí para servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, extender el evangelio del reino a través no solo de nuestras palabras, sino de la realidad de nuestra vida, de cómo vivimos, de quién es Cristo para nosotros. Y Pablo entendía esto muy bien. Pero no solamente él es el siervo, y no solamente ve lo que es el despojo y la humillación, sino también la exaltación de Cristo. Y Pablo dice en ese capítulo 2, dice que él fue exaltado, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y hermanos, hay una enseñanza profunda, ¿sabéis? Y es que el Señor Jesucristo en su primera venida
vino como un siervo sufriente, que Isaías lo describe de una manera profunda, maravillosa, el Evangelio de Isaías, el siervo sufriente. Pero cuando venga de nuevo, vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, y no habrá nadie, ¿verdad?, que no pueda verlo y que tenga que doblar su rodilla y postrarse y reconocer que eres el Señor de la historia. Así es que Pablo está diciendo, ese Jesús, ese Cristo que yo quiero vivir, es este en el cual yo he meditado y he reflexionado, es el Señor que gobierna tu vida, mi vida y la historia de este mundo. Cristo es el ungido, el enviado de Dios, Jesús de Nazaret, el que vino aquí, hermanos, ¿verdad?, muchas veces mal interpretado, no siendo entendido incluso por sus propios discípulos, que una y otra vez tenía que enseñarles las verdades y que después, para que viniesen la gloria futura, era necesario que precediera los sufrimientos, pero ellos no entendían muchas cosas y una y otra vez el Señor tenía que enseñarles con paciencia, con sabiduría, lo que era el proyecto de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es Cristo para Pablo? Y Pablo está meditando en todas estas cosas y está reflexionando y está diciendo, este es el Señor de mi vida. Yo quiero vivir a Cristo, quiero vivirlo. Y probablemente el apóstol Pablo estuviera meditando cómo fue su comportamiento mientras estuvo aquí entre los hombres. Y pudiera verlo como aquel que tuvo una profunda preocupación por los más pobres, por los más desfavorecidos, por los que la sociedad señala y los pone a otro lado, por las mujeres que no valían en aquel tiempo nada, los niños que no significaban nada, por los publicanos y pecadores. Y podría ver a Jesús, cómo se movía entre ellos y cómo les hablaba con el corazón, con la gracia de Dios, y cómo abrazaba y cómo miraba y cómo tocaba y cómo, hermanos, se movía entre ellos. Y Pablo dice, este es el Cristo en el cual yo creo y el cual quiero hacer parte de mi vida y quiero vivir como Él. Pablo podría haber visto también cómo ese Jesús de Nazaret, ese Cristo, ¿verdad?, fue a la cruz. Y la Biblia enseña que fue en total sumisión, en obediencia. Y pudo ver los juicios que le hicieron y la cantidad de cosas que le echaron infundadas por las autoridades que solo querían quitárselo de en medio y por envidia y por celos. Y dice el texto bíblico, ¿verdad?, Isaías capítulo 53, que él puso su rostro como un pedernal y fue a la muerte y no abrió su boca, fue llevado como una oveja, ¿verdad?, como un cordero, fue llevado al matadero. No echó la culpa a nadie. No puso el pretexto de por qué estaba sucediendo de eso. Simplemente fue a la cruz. Y fue a la cruz en obediencia y por amor a nuestras vidas. Fue a la cruz porque te amó a ti y porque me amó a mí. Dio su vida en la cruz y lo hizo solo por amor. Pero si este es el Cristo que Pablo quiere vivir, hermanos, cuando uno conoce a una persona, uno quiere vivirla con todo su ser y con todo su corazón. Pablo estaba tan profunda, lleno de Cristo, que él sentía una profunda gratitud, admiración y adoración por la persona de Jesús. Así es que yo quiero que veáis 4 cosas de las que para Pablo era vivir a la persona de Cristo en su vida. Y la primera la expresa Filipenses en el capítulo 3. Lo que más deseaba Pablo era conocer a Jesús, es conocerlo más y más. Y aquí hay una realidad preciosa, queridos hermanos y amigos. Cuando uno ama a una persona, lo que más desea en su vida es conocerlo. Pero conocerlo no es, digamos, hablar simplemente con alguien. Significa hacerlo parte suya, conocer sus pensamientos, conocer sus proyectos, conocer las situaciones que le están ocurriendo y aún conocer sus secretos. Quiere ser que forme parte de su vida. Cuando uno ama de verdad a una persona, lo que quiere hacerla parte de su vida, entrar en lo más profundo de su ser, porque la palabra conocer
hermanos, tiene que ver con relación y en el aspecto conyugal. Significa llegar a la etapa más profunda de la consumación. Y para Pablo lo importante era conocer a Jesús. Quiero conocerle más y más profundamente. Así es que Pablo en el capítulo 3, si leéis los versículos, el verso 10, él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Quiere conocer a la persona de Jesús. Pero cuando uno conoce a una persona, hermanos, lo siguiente que desea es parecerse más a él. Y la vida cristiana tiene que ver con esto. Queremos conocer a Jesús porque queremos ser más semejantes a como Él es. El ser humano, hermanos, todos llevamos, digamos, lo que es la personalidad genética que hemos heredado de nuestros padres, genes que están ahí. Pero hay una parte de nuestro ser, de nuestra persona, que tiene que ver con el carácter que se va formando y se va cambiando en la medida, hermanos, que progresamos o descendemos. Y Pablo lo que quería era parecerse más a la persona de Jesús. Quiero saber más de Él, de lo que es Cristo en mi vida, conocerlo más profundamente. La única manera de poder conocer a Jesús más profundamente, quienes hemos aceptado al Rey como Señor y Salvador de nuestras vidas, es a través de la Escritura y la reflexión profunda a través de lo que es vidas que se rinden en obediencia delante de Él. Pero quien todavía no ha hecho una decisión personal, conocer a Jesús, hermanos, es aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Mirad, la fe, y eso lo hablábamos, ¿verdad?, hace poco, y Raúl nos lo enseñaba, tiene que ver con creer en Dios y creer a Dios. Que hay un Dios maravilloso, sobrenatural, que gobierna los cielos y la tierra y todo lo que existe, y que tenemos solamente un sentido de por qué estamos aquí, por qué nos ha creado. Pero cuando creemos en ese Dios, tenemos que creer también en el que ha hablado, y a través de lo que nos ha dicho, a través de su palabra, la revelación que Dios nos ha dejado. La única manera de acercarnos a ese Dios y conocer sus pensamientos, sus proyectos y lo que Él tiene para nuestra vida, implica acercarnos a la Escritura con una profunda humildad y sinceridad y decir, háblame, Señor, como decía Isaías, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, háblame y háblame a mí de una manera personal. Conocer a Jesús para parecernos más a Él. La vida cristiana, queridos hermanos, es una vida de proceso de maduración y de crecimiento. Cuando hemos conocido a Jesús, lo que más llena nuestra alma de alegría es poder no solamente haberle aceptado, sino después en ese proceso es ir viendo quién es en nuestras propias vidas. El apóstol Pablo lo diría de esta manera, que somos personas que nos acercamos a un espejo con la cara descubierta, como mirando la gloria del Señor y vamos siendo glorificados de un estado a otro estado. Lo que Pablo está diciendo es que cuando tú te miras delante de un espejo, ¿verdad?, ves la imagen de Jesús al principio no tan nítida, conforme vas siendo transformado de un estado a otro estado, vas viendo no tu imagen, la imagen de Jesús, ¿verdad?, viéndote a ti mismo y como Él va transformando de tu vida de un estado a otro estado. La vida cristiana, mirad en la Biblia, cuando la Biblia habla acerca de la santidad tiene dos conceptos que son importantes conocerlos. Y uno es la santidad posicional, es decir, todos los que hemos aceptado a Cristo somos santos en Cristo Jesús. Dios no nos ve ya como somos, como éramos, sino nos ve a través de Jesús. Hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesús y le pertenecemos a Él. El precio ha sido elevado, ha sido su vida. Pero luego existe lo que es la santidad práctica, que tiene que ver con el proceso de nuestra vida y como en ese momento de ir conociendo y pareciéndonos más a Él, vamos haciendo camino y Dios va transformando nuestro carácter y el carácter de Jesús que expresa en Gálatas capítulo 5.
¿verdad? Y que es fruto del Espíritu, se va manifestando también en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5 habla de que el fruto del Espíritu y el carácter del creyente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y él dice, contra tales cosas no hay ley, porque es el carácter de Jesús reflejado en nuestros corazones. Así es que estamos todos en ese proceso. Y Pablo dice algo precioso en Efesios, capítulo 4, verso 3. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos al final, a la meta. El Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros para que vayamos creciendo, vayamos conociendo y siendo más semejantes a Cristo hasta que lleguemos al final, a la estatura de la plenitud del Señor Jesús. El tercer aspecto, queridos hermanos, es el gozo y la alegría de dar a conocer el mensaje del Evangelio. Pablo está diciendo, sabéis que estoy puesto aquí para la salvación del Evangelio, en el verso 17 del capítulo 1, pero Pablo no está, digamos, diciendo con esto que está haciendo apologética de una doctrina que es errónea. Lo que está diciendo, estoy presentando a una persona y a su mensaje. Estoy presentando a Cristo y el mensaje que trae, que es el mensaje de la salvación. De tal manera que Pablo está diciendo, bueno, lo que más me interesa, lo que más deseo es predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación, de la esperanza, del perdón y del futuro glorioso que Dios tiene para nuestras vidas. Y Pablo va a decir, cada uno de nosotros, todos, somos embajadores de Cristo. Tenemos que llevar ese mensaje también a las personas. Tenemos que hablar del Señor Jesús. Pero mirad, el mensaje que lleva poder es el mensaje que no solamente sale de nuestra boca, sino que se vive a través de vidas que se humillan y se quebrantan delante de Jesús. Ayer estábamos viendo una película con los adolescentes, con mis chicos, y en un momento es una pareja de jóvenes, trata la película, que se enamoran, y ella le gusta ir a un planetario, y ellos se acuestan, se tienden horizontalmente y miran hacia arriba y ven el planetario, la cantidad de millones y millones de estrellas que forman una galaxia, pero es que este universo, este cosmos, está formado por millones y millones de galaxias, y se quedaban totalmente atónitos viendo aquello y cómo brillaban las estrellas. Y en un momento dado, él le dice a ella, uy, cómo brillan las estrellas. Y ella le dice a él, ¿sabes una cosa? Y yo no lo sabía. Las estrellas que más brillan son las que están a punto de morir y desaparecer. Porque llegan el momento, ¿verdad?, en esa, digamos, emergencia donde hay como una ebullición tan profunda que aquello llega a desaparecer, esa estrella. Y le está diciendo una cosa a él, porque él no era creyente, pero la chica sí era. Y él estaba diciendo, nunca he visto una fe como la tuya. Le estaba diciendo ella, dice, así es como debemos brillar las personas. Mirad, la vida cristiana es una vida de crecimiento, de madurez y de brillar. Dentro de nuestros errores, dentro de nuestros fracasos. Pero estamos llamados a brillar porque solamente el Evangelio, con personas que brillan, llevarán el poder del Espíritu para realmente convencer a otras personas de que Jesús merece la pena vivirlo. Brilla como si fuera el último día de tu vida. Igual que esas estrellas que están a punto de desaparecer, ¿verdad? En esa galaxia tan enorme. Cuando el creyente brilla, no solo por lo que sale de su boca, sino por lo que vive en su corazón, el poder del Espíritu cambia y transforma y llega a lo más profundo del corazón. La vida cristiana es una vida de vivir a Cristo. Para mí, el vivir es Cristo.
La cuarta enseñanza es el amor sincero que tenía por tocar la vida de otros y que conozcan a Jesús. Es la preocupación que Pablo tenía, no solamente por los filipenses, por los creyentes de Roma, por los mismos soldados de la Guardia Romana, por aquellos que eran sus colaboradores y que estaban cerca. Pablo deseaba tocar la vida de sus corazones, de sus vidas, de tal manera que no solamente lo conocieran, sino fueran más entregados a lo que era la vida cristiana. Pero la referencia y el modelo lo expresa siempre en Jesús. Aquel que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y hermanos, cuando Pablo habla en Filipenses capítulo 2 de la persona de Cristo, hay 4 aspectos que son fundamentales en la vida y experiencia también nuestra. El deseo, hermanos, igual que Cristo, de que se despojó de lo que eran sus privilegios, estar dispuesto a amar a los demás con todas las consecuencias, sin tener en cuenta lo que podemos perder o lo que podemos ganar. La humillación de Cristo haciéndose siervo, porque mirad, cuando Pablo escribe esta carta se presenta como siervo. Cuando él escribe otras cartas en Efesios, en Colosenses, en Filemón, él se presenta como apóstol, porque hay cosas que corregir, hay problemas, hay doctrinas, hay errores que se están dando y él quiere recalcar su autoridad como apóstol, pero aquí se presenta como siervo, aquel que ha venido para servir. Y la referencia la tiene en la persona de Jesús, aquel que no vino para ser servido, sino para servir. Todos nosotros somos hombres y mujeres que Dios nos ha puesto para ser siervos y tener preocupación por los que tenemos a nuestro lado, pero también por los que conoceremos mañana, estemos donde estemos. La humillación de Cristo y la obediencia de Cristo. Tenemos que tener ese deseo de tocar el corazón de las personas, de hablarles de Jesús y enseñarles que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la transformación, lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, no es porque seamos mejores personas o hayamos sido hombres y mujeres, en otro sentido, mejores que los demás. Es porque Dios, en su gracia infinita, cada día, hermanos, nos va haciendo, a través de que nosotros nos acerquemos a Él y oyendo su mensaje, y como Él nos habla, personas más semejantes a Él. Así es que conocerle mejor, parecernos más a Él, predicar el Evangelio de Cristo, tocar el corazón de otras personas. Yo quiero llevar a un resumen, hermano, porque mirad, Pablo empieza con algo que es precioso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir la vida cristiana implica sentir, a pesar de los problemas y las dificultades, la experiencia del descanso, la paz, el gozo, la alegría de que Dios está a nuestro lado, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Vivir sin Cristo nos llevará a veces a esa sensación de apatía, de abandono, de no encontrar sentido a las cosas, de ver un mundo que se escapa, que no sabemos qué sentido tiene todo esto. Pero vivir con Cristo es algo mucho mejor. Así es que la cosa más importante, ¿verdad? Y más revelante tiene que ver con vivir al Señor en nuestras vidas. Pero Pablo habla también de muerte. Y para mí el morir es ganancia. ¿Y qué significaba para Pablo esa ganancia? Para Pablo lo fundamental era que cuando partiera sabía que se iba a encontrar con aquel que tanto le amó. Pablo le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice, el cual me amó a mí. Y Pablo no entendía muy bien por qué Dios lo había amado a él, porque era un perseguidor de la iglesia. Pero él lo entiende de una manera personal, íntima. Pablo, él dice, me amó a mí. Y ahora que Pablo que está entendiendo y está diciendo, yo sé que me voy a encontrar con ese Dios. Me voy a encontrar con Jesús. Lo más importante y la más preciosa esperanza que tenemos los creyentes es que le vamos a ver. Le veré y lo veré con mis propios ojos. Yo sé que voy a ver a mi Señor. Job ya lo decía. En momentos de su sufrimiento, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, con mis ojos le he de ver.
Quien tiene esa esperanza, hermanos, afrenta la muerte con descanso, con paz y con alegría, con gozo, porque la muerte no es el final de la vida. Hay algo mucho más profundo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Probablemente para Él significara también el fin de sus penalidades, de su sufrimiento, de su encarcelamiento, de ser perseguido, malentendido, de ser... Pero también, hermano, era la esperanza de nuevos cielos y de nueva tierra, de una sociedad donde el mal ya no existe más, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de cada uno de aquellos que le aceptaron. Las lágrimas que nunca se perdieron porque Dios las recogió en su redoma. Lágrimas que tienen un sentido y una proyección y que ahora a lo mejor no entendemos muy bien. Quisiéramos que Dios nos diera respuesta a situaciones y a eventos, cosas que han ocurrido en nuestra vida, pero Dios no nos las da. Preguntamos, pero yo sé que el proyecto de Dios y los pensamientos de Dios son pensamientos bien para darnos un futuro y una esperanza. Para Pablo significaría el reencuentro con los seres queridos que ya nos han precedido. Yo sé que veré a las personas que yo he amado con todo mi corazón. Pero también la comunión perfecta con todos los redimidos de todos los tiempos. Una ciudad y un lugar perfecto para vivir una eternidad. Hermanos, porque la muerte no es el final de la vida. Mirad, la Biblia habla de dos caminos. Habla de dos formas de entender y vivir la vida. Y la Biblia habla también de dos expectativas. Hay un camino ancho y un camino estrecho. Un camino ancho donde va el mundo, la sociedad, que no quiere saber de nada, simplemente vivir el día a día, disfrutar cuanto más se pueda mejor, como dice la cadena SER. Vivamos, ¿verdad? Y comamos, porque al final, mañana moriremos. ¿Y qué hay después de esto? Hay un camino ancho y un camino estrecho. El camino estrecho, sabéis, no siempre es fácil. A veces es complicado. Y los pies a veces se cansan. Y a veces entre los zapatos se meten esas piedrecitas que te duelen. Pero ese es el camino que lleva a la salvación. Hay dos formas de entender la vida y de vivirla, con Cristo o sin Cristo. Hay dos formas de proyectarnos hacia adelante. Y la Biblia habla de un cielo y de un infierno. Y el cielo, hermanos, es la morada de Dios y esa Jerusalén celestial, y esos nuevos cielos y esa nueva tierra, donde pasaremos una eternidad con Él. Y hay un infierno que la Biblia habla que tiene que ver con la separación de Dios por una eternidad. La Biblia habla de esto. En un momento donde el Señor Jesús iba hacia Judea, Él tenía una relación muy especial con Marta, María y con Lázaro. Ellos vivían en Betania y Él descansaba. Cada vez que iba a Judea, a Jerusalén, pasaba por Betania y Él pasaba porque amaba a esta familia. Siempre mirad, y eso es bueno y positivo entenderlo, Jesús tenía un grupo más cercano de discípulos, tenía un grupo más próximo de personas a las que amaba, por lo que sea. Y el Señor se acercaba a casa de Marta, de María y de Lázaro. Y Lázaro enfermó gravemente. Y entonces enviaron mensaje al Señor Jesús: Lázaro está enfermo, por favor ven y pon tu mano sobre él. Pero el Señor Jesús no vino rápido, se quedó como 4 días hasta que volvió allí a Betania. Cuando ellas vieron a Jesús, le dijeron: si tú hubieras venido, mi hermano no habría muerto. El Señor les dice: mira, tu hermano resucitará. Marta, María y Lázaro eran judíos que conocían bien las Escrituras también. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y Jesús le dice: mira, la muerte y la resurrección de tu hermano es para la gloria de Dios. Y entonces el Señor Jesús les dijo algo precioso, que yo quiero que se quede en nuestro corazón hoy cuando salgamos de aquí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive no morirá jamás.
Y el Señor Jesús a Marta, que le había hecho esta pregunta, y verdad que tantas veces la hemos descalificado porque era muy afanosa y no la hemos entendido bien quizás, le dice, Marta, ¿tú crees esto? Y Marta, ella dio una respuesta preciosa, queridos hermanos. Ella dijo esto, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y yo quiero preguntar, ¿verdad? Y me quiero hacer mía también esta reflexión. ¿Tú crees esto? Para quienes le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas, el mensaje es conocerlo más profundamente, acercarnos a Él y llevar el mensaje y tocar los corazones de las personas que no lo han conocido. Pero para ti que no has tenido todavía una decisión personal con el Señor, ¿crees esto? Porque la determinación de lo que tú hagas y lo que tú creas será lo que proyecta al final de tu vida de cómo quieres vivir la vida y cómo enfrentarás la muerte. ¿Crees esto? Que pueda salir de tu corazón estas mismas palabras. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que has venido aquí para darnos vida y vida eterna. Que el Señor bendiga sus palabras, querido hermano, y que Él nos ayude a vivir y a vivir la vida cristiana, vivirla, hermano. Claro que sí, no estoy hablando de perfecciones, porque estamos en ese proceso, pero querramos vivir y parecernos cada día más al Cristo del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Voy a hacer una oración y ya terminamos. Señor, gracias por estos momentos. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por la vida de hombres y mujeres que han sido preciosos testigos tuyos y que han brillado, Señor, de una manera tan especial, que han cautivado los corazones y los pensamientos de las personas que le han oído. Somos meros instrumentos, a veces, Señor, que tú tienes que ir afinando. A veces nos cuesta trabajo entender las cosas y no tenemos respuestas para todo. Pero danos el deseo profundo, las ganas intensas, Señor, de vivir más como tú eres. Y dar también un mensaje de paz, de esperanza, de perdón y de salvación a quienes no te conocen. Úsanos, Padre, mientras estemos aquí, Señor, el tiempo que tú nos tengas aquí, úsanos para llevar el Evangelio de la salvación a quienes no te conocen. Que la gloria, Señor, el final, la gloria sea para ti, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.